Bueno, pues yo la verdad que hace un par de días me comentó Antonio Álvarez la posibilidad de estar hoy aquí, de que venían a dar esta ponencia. Como sabéis, yo propiamente del área construcción, pero dentro de lo que es la parte de las asignaturas de estructuras, pues para mí, os lo digo sinceramente, es un honor para la escuela que hoy tengamos la posibilidad de que esté Amadeo con nosotros, ¿vale? Ahora os voy a presentar para que creo que os va a dar una percepción de qué perfil profesional y tan, por decirlo de alguna manera, a mi modo de ver, tan brillante tenemos hoy aquí. O sea, muchas veces yo creo que en la vida de todos pasan personas por delante y colaboraréis con personas y con el tiempo te vas dando cuenta de que había veces que a lo mejor has dejado pasar una oportunidad de poder ponerte al lado de alguien o disfrutar de las cosas que te pueden decir personas que luego añoras el no haberlas prestado la atención que se merecían, ¿no? Yo para mí, dentro de lo que es mi vida profesional y docente, como sabéis, he intentado ayudaros con con la parte de estructuras, no tanto en la parte sísmica porque la da otro compañero, como sabéis, pero sí que en mi vida profesional y docente, lógicamente, pues me enfrento todos los días al análisis de la acción sísmica, ¿no? Y entre esta labor de enfrentarse a una labor sísmica, al final no te queda muchas veces otra cosa que acudir al conocimiento, y el conocimiento pues está en las normativas, en la bibliografía y demás, ¿no? Bueno, pues en todos esos documentos, en multitud de ellos, os encontraréis con el nombre de Amadeo Benavent, que es la persona que está hoy con nosotros y que nos va a dar la ponencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues he de decirte que muchísimas gracias por estar aquí, que para mí y para todos es un placer que estéis hoy en la escuela acompañándonos. Y bueno, simplemente por daros una pequeña introducción de Amadeo, pues deciros que él es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, que a su vez es doctor en Ingeniería Estructural por la Universidad de Tokio. Actualmente da clases en la Escuela de Ingenieros, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, y a su vez es subdirector del Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, ¿qué deciros? O sea, pertenece a todas esas comisiones de expertos que nos guían a nosotros en nuestro día a día para analizar la acción sísmica, pues ahí está Madrid. Con lo cual, tanto en las partes de normativa española como en la parte de normativa internacional, eurocódigos, él pertenece a las comisiones de expertos para hacer las directrices de todos esos documentos, y además es, pues lógicamente, autor de multitud de bibliografía, tanto docente como de investigación, a la cual acudimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces espero que la aprovechéis, espero que la disfrutéis, y Amadeo, para mí un placer auténtico, y te voy a escuchar aquí con entusiasmo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, el tema de la charla es el uso de las nuevas tecnologías de protección sísmica, concretamente las estructuras con disipadores de energía, en Japón y su aplicación en zonas de sismicidad moderada como España. Para entender muy bien por qué estas nuevas tecnologías están ahora creciendo de manera exponencial en países de alta sismicidad, hay que ver un poco cuál es el recorrido histórico que ha experimentado lo que es el cálculo sísmico desde la primera norma que se publicó en Japón en el año 23, en 1923, hasta la actualidad. Y es lo primero que os voy a explicar, aunque brevemente, por limitaciones del tiempo, pero para que veáis cómo ha ido evolucionando, cuáles son los problemas que se han ido planteando y por qué ahora surge la necesidad de dar un paso más, y además un paso importante, que es el utilizar nuevas tecnologías de protección sísmica. Aquí tenéis una tabla donde se resume la evolución de la normativa sísmica a nivel mundial, pero sobre todo en el caso de Japón. Aquí aparecen los años, aquí aparecen cambios o hitos a nivel de sociedad. Aquí aparece una lista con terremotos que han supuesto cambios importantes en las normativas.
después cómo ha ido evolucionando las normativas y los métodos de cálculo que se han ido empleando. Al lado, la estrategia que había detrás de esos métodos de cálculo y, finalmente, cómo han ido evolucionando las técnicas avanzadas de control dinámico de estructuras, que aunque ahora, como he dicho antes, se estén empezando a emplear con mayor intensidad, en realidad las ideas pues proceden de mediados del siglo pasado, de mediados de 1950 aproximadamente. Entonces empezaríamos por el primer código sísmico que aparece en el mundo, que es el código japonés, en 1923, que es un código que surge justo después del gran terremoto de Kanto, que Kanto es la zona donde está Tokio y que destruyó pues, una parte muy importante de la ciudad. A partir de ese terremoto se promulga la primera norma sísmica que inaugura los llamados métodos basados en coeficientes sísmicos o métodos basados en fuerzas, que han sido, y en parte siguen siendo, los métodos estrella que han guiado el proyecto sismo-resistente de las estructuras hasta la actualidad. Estos métodos, su éxito se debe fundamentalmente en su simplicidad. Son unos métodos en los cuales el efecto de carga del terremoto se caracteriza en términos de fuerzas aplicadas a cada nivel, donde se concentran las masas o los pesos, y esas fuerzas, en las primeras versiones de los códigos sísmicos, eran las fuerzas que se calculaban simplemente multiplicando el peso de cada nivel, los W que aparecen aquí, por un coeficiente que se llamaba coeficiente sísmico. Con eso se obtenían unas fuerzas horizontales y se trataba la acción sísmica pues de la misma manera que se tratan las acciones de tipo gravitatorio, en términos de fuerzas. Los primeros códigos sísmicos, el coeficiente C sub S, tenía un valor de 0,10. 10 años después aparece el primer código en Estados Unidos y adoptan el mismo planteamiento, pero con un coeficiente C sub S 0,08. Pero a medida que iba pasando el tiempo y se iban sucediendo terremotos, se iba viendo que ese coeficiente se quedaba corto y que estructuras proyectadas con esos coeficientes, con esos niveles de fuerzas laterales, seguían colapsando. Entonces, ¿qué hacían? Pues iban aumentando el coeficiente, 0,13, 0,20, tener en cuenta que esos coeficientes representan el porcentaje de la carga gravitatoria que le aplicamos a la estructura como fuerzas horizontales. Bueno, pues durante varias décadas fueron evolucionando estos métodos basados en coeficientes sísmicos y se fueron produciendo pues, ciertos refinamientos que afectaban sobre todo al cálculo del coeficiente C sub S. Inicialmente era un valor constante para todas las plantas, en las sucesivas versiones pues esto se fue mejorando y se tuvo en cuenta, se empezaron a incluir aspectos dinámicos y resultados de estudios de cálculos dinámicos que aconsejaban o que indicaban que ese coeficiente no tiene por qué ser constante en todas las plantas, sino que podía variar siguiendo esta ley que tenéis aquí o otras leyes un poco más complejas que tienen en cuenta el número de plantas e indirectamente el periodo fundamental de vibración de la estructura. Si volvemos, ¿qué es lo que tenéis? Estaríamos ya en la década de los años 50. Hasta finales de los años 50, los métodos que aparecen en las normativas de todo el mundo son puramente métodos basados en coeficientes sísmicos. A nivel social, en esta época empiezan a aparecer los ordenadores. Es la época en Japón de la construcción de grandes complejos industriales, de grandes centrales nucleares, que exigían también cálculos más sofisticados frente al sismo. La aparición de los ordenadores, sobre todo, permitió el avanzar en la investigación y hacer frente a un problema que se estaba viendo, y es que por mucho que se aumentase el coeficiente sísmico, el C sub S, las estructuras seguían colapsando. Se veía, por otra parte, que edificios que tenían una resistencia lateral relativamente baja en relación con la que exigían esos coeficientes sísmicos, algunos de ellos sobrevivían al terremoto
no colapsaban, con lo cual protegían o evitaban la pérdida de vidas humanas, aunque tuviesen daños, y se vio que el secreto estaba en la capacidad de deformación plástica que tenía la estructura. Por otra parte, a finales de los años 50, también se tiene en cuenta o se empieza a analizar el problema de las cargas sísmicas desde una perspectiva distinta a la que se aplica a las cargas gravitatorias. Desde una perspectiva distinta en el sentido de que, claro, las cargas gravitatorias son cargas con un nivel de intensidad relativamente bajo, si lo comparamos con las sísmicas, pero con una probabilidad de ocurrencia tremendamente alta. Las permanentes siempre están ahí, las variables, pues no siempre, pero con una probabilidad elevada. Mientras que las cargas sísmicas son fuerzas o son cargas que tienen una intensidad muchísimo más elevada que las cargas gravitatorias, pero una probabilidad de ocurrencia tremendamente baja. Con lo cual no tiene sentido aplicar el mismo planteamiento a las cargas gravitatorias que a las sísmicas. El mismo planteamiento, ¿en qué sentido? Frente a cargas gravitatorias, proyectamos las estructuras para que se mantengan básicamente en régimen elástico, que no sufran daños. Aplicar ese mismo planteamiento frente a cargas sísmicas estaba conduciendo a estructuras que eran económicamente inviables. Es decir, conducían unas secciones de los elementos estructurales que económicamente no se justificaban, teniendo en cuenta que son acciones con una probabilidad muy baja. Con lo cual se empezó a cambiar la filosofía del proyecto y se fue hacia planteamientos, es decir, bueno, frente a cargas sísmicas vamos a permitir que la estructura deforme plásticamente, lo que implica tener daños, eso sí, evitando que colapse, que se produzca el colapso de unas plantas sobre las contiguas, sobre las inferiores, para evitar de esa manera la pérdida de vidas humanas. Pero vamos a aceptar que frente a un terremoto severo la estructura va a tener daños importantes y que lo más probable sea que haya que demolerla. Bueno, pues ese planteamiento que surge a partir de los años 60 es el que está detrás de toda la normativa sísmica que se ha producido a partir de entonces e incluso de la normativa sísmica actual, tanto a nivel español como a nivel europeo y también a nivel internacional. En esos años también, en los años 60, aparece un trabajo de los profesores Belezos y Newmark, que es el que establece la regla de oro que hay detrás de los métodos de cálculo sísmico que se utilizan incluso hoy en día en las normas. Y es un estudio en el cual estos señores pues, cogieron sistemas muy sencillos de un grado de libertad, con el mismo periodo de vibración, y uno le dieron una resistencia infinita para que se mantuviese elástico y el otro le reducían la resistencia para que plastificase. Lo sometían a cálculos dinámicos, que ya se podían hacer gracias a los ordenadores, y veían cuál era la respuesta. Y comprobaron que el desplazamiento dentro de una zona de periodos de las estructuras, que es donde están la mayor parte de las estructuras convencionales, o de un número de alturas pues, más normal, vieron que el desplazamiento máximo era el mismo. Es decir, independientemente de que la estructura plastificase o no, se mantuviese elástica o no, el desplazamiento máximo era el mismo. Y eso es lo que se ha llamado la regla del desplazamiento máximo constante, ¿vale? Y es la regla que hay detrás de los factores reductores por ductilidad que permiten reducir las fuerzas horizontales con las que habría que proyectar la estructura para que se comportase en régimen elástico en caso del terremoto de proyecto, teniendo en cuenta la ductilidad. Y de esa manera surgen los nuevos métodos basados en coeficientes sísmicos, pero modificados ahora por la ductilidad. En esos métodos, básicamente, lo que se hace, que son los métodos actuales, lo que se hace es calcular las fuerzas sísmicas que aparecerían si la estructura se mantuviese en régimen perfectamente lineal y elástico, y después esas fuerzas reducirlas por un coeficiente reductor, que en el caso de la normativa española se llama mu, en la normativa europea es el coeficiente Q, en la normativa americana es el coeficiente R, o en la normativa japonesa es el coeficiente D sub S. El concepto es el mismo. Y que lo que hacen es, repito, reducir estas fuerzas en función de la capacidad de deformación plástica que nosotros le garanticemos a la estructura. De esa manera se consiguen reducciones de fuerzas laterales pues del orden de una tercera parte, una cuarta parte, más o menos. Reducciones importantes. A cambio, la estructura plastifica
y cuanto mayor sea el mu que admitamos, mayor va a ser el daño cuando termine el terremoto. Volviendo atrás, esta época del desarrollo de los métodos basados en coeficientes sísmicos modificados por la ductilidad coincide en el tiempo también con el montaje de grandes mesas sísmicas a nivel mundial y también en la construcción, en el proyecto y en la construcción de edificios de gran altura, de rascacielos. En el caso de Japón, en los años 60, se elimina una limitación que había de la altura máxima del edificio, porque se vio, sobre todo a raíz de las investigaciones que se podían hacer con mesas sísmicas y también con ordenadores, se vio que en realidad los edificios muy altos, el sismo no era un problema, el problema era el viento, pero el sismo no, porque son edificios que tienen un periodo de vibración muy alto y el terremoto, vamos, es que ni se entera. Con lo cual esa limitación se eliminó y la investigación pasó de ser puramente o fundamentalmente numérica a completarse con investigación experimental de alto nivel y que es la que proporcionan los ensayos con mesa sísmica. Bueno, pues aquí estaríamos, llegaríamos hasta los años 80 y nos meteríamos en la última década del siglo XX, en los años 90, donde ocurren dos terremotos a los que me voy a referir a continuación, que cambian todo este planteamiento. Pero por reforzar un poco más cuál es el planteamiento que hay en la normativa sísmica actual, recordar que, bueno, pues estos coeficientes reductores por ductilidad, su valor depende y se confía a que la estructura en su conjunto la proyectemos para que tenga capacidad de deformación plástica a nivel local y a nivel global, ¿vale? A nivel global, lo que las normas persiguen es que se puedan formar mecanismos plásticos que idealmente serían de este tipo, es decir, en los cuales las clasificaciones se concentran en los extremos de las vigas, pero no en los pilares, salvo en el arranque de los pilares, porque es imprescindible para que se pueda desarrollar un mecanismo plástico. Y a continuación se controla también la ductilidad a nivel local, dimensionando las secciones para que se produzcan fallos de tipo frágil. Los fallos de tipo frágil que hay que evitar pues son fundamentalmente los fallos a cortante, fallos debidos al pandeo de la armadura, a compresión, fallos a cortante en columnas cortas, fallos a cortante en el nudo bicapilar. Bueno, pues si todo ese tipo de fallos se controla, en el caso de hormigón armado, pues mediante un adecuado detalle constructivo y suficientes estribos, etcétera. A nivel local, la estructura tiene suficiente ductilidad y después, a nivel global, de lo que se trata es de perseguir el mecanismo ideal que había puesto aquí al principio y evitar el mecanismo pésimo que se puede producir, que sería el que se forme lo que se llama una planta blanda, que lo más común es que ocurra en la planta baja, pero puede ocurrir en una planta intermedia. Es decir, lo que se trata de evitar es que se formen las rótulas plásticas en los pilares y solamente en una planta. En la práctica, el conseguir el mecanismo plástico ideal que os he puesto al principio, en la práctica eso es económicamente inviable. Es decir, eso las normas lo intentan controlar o lo intentan garantizar exigiendo que la suma de las resistencias de los pilares dividido la suma de la resistencia de las vigas que concurren a un nudo, pues sea superior a un determinado valor. La normativa europea es 1,3, en la normativa americana es 1,2. Bueno, pues incluso con esos valores no se puede formar un mecanismo plástico ideal completo como el que os he enseñado en diapositivas anteriores. En realidad lo que se consiguen son mecanismos plásticos parciales de este tipo. Y eso los redactores de las normativas eso lo saben y por eso exigen que en todo caso los pilares cumplan unos requisitos constructivos que garanticen que aunque se forme alguna rótula en
los pilares de alguna planta, las consecuencias de eso no sean dramáticas. La otra posibilidad sería aumentar ese ratio de resistencia entre pilares y vigas y subirlo de 1,3 a unos valores que estudios que se han hecho en el pasado pues indican que llegarían al orden de 2, 3 o hasta 4. Eso sería económicamente inviable, conduciría a unos pilares tremendamente potentes que en la práctica haría esas estructuras pues bastante irreales, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo se comportan las estructuras proyectadas según la normativa actual, o qué se espera de ellas? Bueno, pues vamos a verlo a través de unos ensayos que hicimos con la Mesa Sísmica de la Universidad de Granada hace ya unos años, ahora 7 u 8 años. Esa es una estructura, un trozo de una estructura porticada, representa una planta y media de un prototipo que tenía 3 plantas y 3 por 3 vanos. Esa estructura se construyó a escala en laboratorio, siguiendo la normativa, para que se formase un mecanismo del tipo viga débil, columna fuerte. En este caso, los ratios de resistencia entre pilares y vigas se hicieron bastante mayores del 1,3 que exige el Eurocódigo. La normativa española no dice nada. Para garantizar este mecanismo, y se le aplicó un terremoto, el terremoto de Calitre, un terremoto histórico que tiene ese espectro elástico de respuesta. Bueno, pues las estructuras, cuando se proyectan frente a sismos, se comprueban solamente para el sismo de proyecto, que es el sismo asociado a un periodo de retorno de 475 años, es decir, terremotos que en términos probabilistas se repetiría, pues eso, cada 465 años, pero implícitamente, aunque no se haga esa comprobación de forma explícita, normalmente se podría hacer, pero normalmente no se hace, se supone que la estructura tiene que soportar también terremotos frecuentes y lo que se llama el terremoto máximo esperable, que son terremotos con periodos de retorno del orden de 100 años, en el caso del terremoto frecuente, o del orden de 975 años, en el caso del terremoto máximo esperable. Frente a un terremoto frecuente, lo que terremoto de proyecto, que se le llama también en la literatura terremoto raro, el asociado que es lo que se llama terremoto muy raro, que es el nivel de sismo para el que también implícitamente las estructuras deben de ser capaces de soportar y quedarse al borde del colapso. Eso es lo que esperan las normas. Sí. Eso sería ya...
de esa simulación, si nos fijamos en qué ha pasado en las vigas, por ejemplo, esta viga falló completamente. De hecho, aquí se produjo la viga descendió respecto al pilar del orden de 1,5 o 2 centímetros, y los arranques de los pilares estaban completamente, el hormigón completamente triturado, agotado, y las armaduras con unos niveles de plasificación muy elevados. Los desplazamientos máximos horizontales después aparecen en la transparencia, pero eran muy elevados. A todos los efectos la estructura había colapsado. Bueno, pues si ahora comparamos lo que espera la norma cuando se proyecta con los métodos convencionales y lo que ocurrió y el comportamiento que exhibió durante el ensayo, pues se ve que básicamente se comportó la estructura como se esperaba, es decir, para el terremoto muy frecuente. Esto es este rayado en ese sentido, con las rayas en ese sentido, 45 grados, representa el objetivo de comportamiento que se ha representado aquí en el eje horizontal. El nivel de comportamiento O significa ocupacional, significa que después del terremoto el edificio se puede ocupar porque no tiene absolutamente ningún daño. El IO también es un nivel de comportamiento similar, el edificio se puede ocupar aunque hay pequeñas fisuraciones. El siguiente nivel de comportamiento, lo que se llama en inglés life safety, es cuando el desplazamiento máximo entre plantas está entre 0,5 y 1,5, y en este caso los daños son importantes y la estructura, su reparación es en la mayoría de los casos económicamente inviable. Y la estructura colapsa, esto sería el estado ya de colapso, el collapse state. Se considera que colapsa cuando el desplazamiento máximo entre plantas pues se acerca o alcanza el 2,5%. Bueno, pues la estructura que enseñamos en el laboratorio para el terremoto frecuente, para el muy frecuente, el muy frecuente no lo he enseñado, pero también lo hicimos, para esos dos terremotos de poca intensidad se comportó como se esperaba. Los desplazamientos máximos estaban dentro de los límites considerados como aceptables para ese nivel de la acción sísmica. Para el terremoto de proyecto, lo que hemos llamado aquí el terremoto raro, el nivel de comportamiento también estuvo dentro del límite, y los desplazamientos máximos entre plantas no alcanzaron el 1,5%. Sin embargo, para el terremoto muy raro, para el terremoto máximo esperable, la estructura claramente colapsó. Los desplazamientos máximos entre plantas alcanzaron el 4%, que es un valor muy elevado. Pero bueno, en general podríamos decir que esa estructura proyectada con las normas convencionales se comportó adecuadamente, eso sí, con daños importantes que conducirían a su demolición después del sismo de proyecto. Bueno, pues este es un poco el resumen de las estrategias convencionales que tienen actualmente implementadas la gran mayoría de normas sísmicas, entre ellas la normativa española y la normativa europea actual. Esas estrategias convencionales podemos distinguir en dos grandes grupos. El proyecto elástico, que es el que se hizo pues, en los años 30, 40, 50, en los primeros códigos sísmicos, que era aplicar unas fuerzas, no tener en cuenta la ductilidad y proyectar la estructura para que se comportase elásticamente con esas fuerzas. Esto hemos comentado ya antes, que económicamente, a medida que aumenta el coeficiente C sub S, conduce a estructuras económicamente inviables, y en los años 60, 70, empezaron a implementarse en los códigos el proyecto elastoplástico, que es el último que he explicado, es decir, permitir que la estructura deforme plásticamente, que se movilice la ductilidad, y de esa manera se reduce la resistencia con la que hay que dimensionar los elementos estructurales. Y dentro del proyecto elastoplástico estarían las estructuras del tipo viga débil, columna fuerte, que son las estructuras estrella que todas las normas preconizan, y después hay otra versión de este tipo de proyecto que se ha empleado muchísimo menos y que se llaman las spreader columns, que serían las columnas dispersoras del daño, que consiste en coger unas pocas columnas, dimensionarlas de una manera especial para que se mantengan elásticas en toda su altura y que fuercen a que se desarrollen rótulas plásticas únicamente en las vigas y no en los pilares. Es un concepto similar al de viga débil, columna fuerte, pero que se emplea menos. Sin embargo, a finales del siglo XX, y eso es lo que había apuntado antes, se producen dos terremotos muy intensos. El primero en 1994 en Northridge, en Estados Unidos,
Y justo un año después, en 1995, el terremoto de Kobe. En 1995 yo empezaba a hacer la tesis doctoral en Japón ese año y tuve la oportunidad de, al cabo de 3 o 4 días después del terremoto, con mi profesor ir a ver Kobe. Os puedo asegurar que aquello era dantesco. Aquello era dantesco. Es decir, el nivel de destrucción que había provocado el terremoto, sobre todo en estructuras existentes, había sido tremendamente elevado. En Northridge había ocurrido lo mismo y esos niveles de daños tan elevados se habían producido en países que se supone que tenían pues un nivel económico, que tienen un nivel económico elevado y unas estructuras que se suponía que estaban adecuadamente preparadas frente a sismo. Es verdad que las estructuras proyectadas según las últimas versiones de las normas en su gran mayoría no llegaron a colapsar, como estas que tenéis aquí, pero también sufrieron daños muy elevados. Aquí tenéis diferentes imágenes. Este es un edificio relativamente nuevo, en el cual, bueno, pues ha producido lo que he comentado antes de una planta blanda. ¿Veis que ha desaparecido esa planta de aquí? Y esta, pues, le ha faltado poco para desaparecer. Edificios en los cuales el daño se concentró en la planta baja, con lo cual se produjo el colapso del edificio. Edificios en esquina que colapsaron también, sobre todo por efectos de torsión. Con lo cual, a finales del siglo XX, se empieza a pensar en que hay que cambiar esto, hay que cambiar de paradigma. Ya no es una cuestión de retocar los coeficientes C sub S o de retocar los coeficientes de comportamiento por ductilidad, sino que hay que cambiar la forma o la filosofía de proyecto frente a cargas sísmicas que se estaba empleando hasta la actualidad, y surge a finales de los años 90, principios del siglo XXI, surge lo que se ha llamado en inglés el Performance Based Seismic Design, o en castellano el proyecto sísmico basado en prestaciones, cuya filosofía es no solamente evitar el colapso de la estructura para evitar lo que es el primer objetivo, que es la pérdida de vidas humanas, sino además controlar el daño, pero controlar el daño de una manera cuantitativa, y hacer un planteamiento del problema en el cual le podáis ofrecer, por ejemplo, al promotor, pues diferentes soluciones, y cada solución con un nivel de daños y con un coste de reparación determinado, y el que elija. Si usted quiere que después del terremoto del proyecto la estructura tenga daños importantes, pues coge esa solución. Las soluciones técnicas son estas, pero sepa que después el nivel de daño será ese y tendrá que demolerla. Si quiere aceptar este otro nivel de daños más reducido, la solución es esta otra, etc. Eso es, en definitiva, lo que hay detrás del proyecto basado en prestaciones, cuyo objetivo es producir estructuras con un comportamiento sísmico predecible. Es una extensión del proyecto en estados límites y que está orientado a cumplir un abanico de prestaciones pues variado para cada nivel de la acción sísmica. Con esos métodos se manejan valores probables de índices de daño condicionados a una determinada probabilidad de una cierta demanda estructural, que depende a su vez de que se alcance una determinada intensidad durante el terremoto. Y por otra parte manejan lo que se llaman los conceptos de prestación sísmica o prestación objetivo, que se define designando el máximo estado de daño que se permite. Bueno, no voy a entrar con más detalle en esta filosofía del proyecto basado en prestaciones, que se os quede la idea de que el objetivo es controlar el daño, cuantificarlo, medirlo y controlar el daño. Bueno, pues ahí es donde las nuevas tecnologías y las estructuras con sistemas de protección sísmica pueden ofrecer todas sus ventajas y donde se manifiestan como una forma tremendamente eficiente de conseguir, de materializar los objetivos del proyecto basado en prestaciones. Y ese es el motivo, es decir, cuando empieza
a principios de este siglo el paradigma o implementarse el paradigma del proyecto basado en prestaciones, es cuando este tipo de estructuras que os voy a comentar a continuación empiezan a empezarse con mayor profusión. Bueno, las estructuras con sistemas avanzados de control dinámico se pueden clasificar en tres grandes grupos. Frente a terremotos, las que más emplean son la primera y la segunda. La tercera es más una solución para cargas de tipo viento, aunque se ha empleado también para cargas sísmicas. La primera estrategia de control de respuesta de estructuras consiste en utilizar el aislamiento de base, que ahora veréis lo que es. La segunda estrategia consiste en insertar en la estructura disipadores de energía, unos elementos especiales que, para que tengáis una idea, pues son parecidos a los amortiguadores que tienen los vehículos, ¿de acuerdo? Y la tercera estrategia es emplear sistemas de control activo que son mucho más complejos. No voy a explicarlos, de hecho, en las siguientes transparencias, pero para que tengáis una idea, consisten en meter dentro de una estructura actuadores hidráulicos que son capaces de aplicar fuerza sobre la estructura, que están controlados por un ordenador, que está recibiendo la información de sensores que hay en el edificio y que cuando llega el terremoto, esos sensores le dicen al ordenador: mira, que yo me estoy desplazando demasiado hacia este sentido. Entonces el ordenador le manda al actuador que hay en esa planta una señal y eso compensa esos desplazamientos y en tiempo real se va ajustando la respuesta para controlar la estructura. Esos sistemas son muy caros y además esos algoritmos de control no son infalibles y como ese algoritmo tenga algún problema, los actuadores pueden acabar imponiendo fuerzas que sean contraproducentes, que en vez de ayudar a controlar la respuesta, la empeoran. Con lo cual, los más empleados actualmente es el aislamiento de base y los disipadores de energía. El aislamiento de base consiste en coger toda la estructura, en este caso un edificio, y apoyarla sobre unos elementos que son los aisladores. Hay diferentes variantes. Los más populares son los tacos de neopreno, la goma natural y colocar en paralelo, trabajando en paralelo, elementos disipadores de energía, elementos que disipen energía. De manera que los aisladores, la goma, los tacos de goma, que son similares a los que se utilizan para el tema de control de dilataciones en apoyos de puentes, la goma es un producto maravilloso. La goma es un producto que tiene la grandísima virtud de que tiene una capacidad de carga vertical tremendamente elevada, pues parecida a la del hormigón, pero una rigidez lateral tremendamente bajita, tremendamente baja. Y eso hace que el edificio, apoyado sobre esos elementos de goma, los elementos de goma puedan soportar la carga vertical, pero al mismo tiempo permitan que el edificio se desplace horizontalmente, pues ahora vais a ver en un vídeo, muchísimo. Claro, el edificio se desplaza horizontalmente, pero a menos que estos tacos disipen energía, y su capacidad para disipar energía de esa goma es limitada, a menos que disipasen mucha energía, los desplazamientos horizontales serían excesivos, con lo cual hay que controlarlos también. ¿Cómo se controla? Pues combinando esto con disipadores de energía. Los disipadores de energía, la función que tienen es, a medida que el terremoto va introduciendo energía a través del movimiento del suelo, esos disipadores la van sacando del sistema. Y de esa manera los desplazamientos máximos se reducen. Estas son las imágenes de aisladores de goma. Los aisladores de goma suelen tener aquí unas chapas de acero, pero que son simplemente para que el acortamiento vertical bajo cargas gravitatorias no sea excesivo, ¿vale? Pero no tienen ninguna otra función. Bueno, pues estos son unos ensayos que hicimos hace ya más de 20 años en la que era entonces la mesa sísmica más grande del mundo, que estaba en Tsukuba, al lado de Tokio. Es una mesa de 15 por 15, y esos ensayos se hicieron justo después del terremoto de Kobe, que os he mostrado anteriormente. Aquí lo que se trataba era, había diferentes objetivos, pero en ese último ensayo lo que se quería ver era el comportamiento de un edificio, pues aproximadamente 200 metros cuadrados en planta y de unas 4 o 5 alturas, el comportamiento sísmico bajo el terremoto de Kobe, cuando se resuelve desde el punto de vista del sismo resistente mediante una solución de aislamiento de base. Entonces, toda la masa, todo el peso del edificio está representado aquí mediante estos bloques de acero
que están apoyados sobre 4 puntos. Aquí veis uno que son aisladores de goma, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues este edificio se sometió al terremoto de Kobe y esta fue la respuesta. Fijaros cómo se desplaza horizontalmente el edificio. Aquí no hay disipadores. Son muy elevados porque no se colocaron disipadores. Pero los aisladores son capaces de soportar la carga vertical sin ningún problema. Y ahora veréis que cuando cesa el movimiento del suelo, la estructura vuelve a su sitio. Y si esta masa que tenéis aquí fuera un edificio real, el daño en la superestructura, que es como se le llama a la parte que está encima de los aisladores, no sufre prácticamente ningún daño. ¿Por qué no sufre ningún daño? Pues porque como la rigidez lateral de esos aisladores es muy bajita, el periodo de vibración de la estructura se alarga muchísimo y en periodos tan largos los terremotos prácticamente no introducen energía y las fuerzas de inercia horizontales que aparecen son muy bajitas porque las aceleraciones son tremendamente pequeñitas, con lo cual la superestructura se queda absolutamente sin ningún daño. No solamente la superestructura, sino además el contenido del edificio. Hay edificios, por ejemplo, hospitales, que lo que más vale el coste no es en el edificio, sino en el equipamiento que hay dentro. Bueno, pues con esas soluciones las aceleraciones dentro del edificio se pueden reducir por debajo de 0,2 veces la aceleración de la gravedad, que son aceleraciones muy bajitas, con las cuales no se producen daños en quirófanos o en equipamientos especialmente sensibles a las aceleraciones. Aquí tenéis un zoom de lo que es una cámara que había enfocando uno de estos aisladores para que veáis el desplazamiento horizontal tan elevado que experimenta. Bueno, pues esto sería una solución. Uy, aquí me he ido. Esto sería una solución con aisladores de base. Y ahora vamos a pasar a la siguiente solución, que son estructuras con disipadores de energía. Aquí la estrategia es distinta. Aquí de lo que se trata es de, en vez de proyectar una estructura para que en caso de un sismo severo se formen rótulas plásticas en arranques de pilares y en extremo de vigas, como os he explicado antes, en cuyo caso la energía que introduce el terremoto se disipa mediante deformaciones plásticas en esas zonas que he pintado aquí de color rojo. De lo que se trata en esta nueva, mediante las estructuras con disipadores de energía, es insertar, o bien interiormente, dentro de un vano, o bien también se puede hacer exteriormente, insertar elementos especiales disipadores de energía, que son elementos fabricados en taller y especialmente diseñados para que sean capaces de absorber muchísima energía. De manera que cuando llega el terremoto, lo que es la estructura principal se mantiene prácticamente elástica y toda la energía que introduce el terremoto se disipa en los disipadores. Cuando acaba todo el daño estructural, que en una estructura convencional está aquí en los puntos de color rojo, en las rótulas plásticas, ahora se concentra en los disipadores. Terminado el terremoto, los disipadores se pueden inspeccionar y si hace falta, porque no necesariamente hay que sustituirlos, pero si hace falta, se sustituyen por otros. La estructura principal está perfectamente sin daño y tenéis la estructura preparada para el siguiente terremoto. Con lo cual, se controla perfectamente el daño. ¿De acuerdo? Las ventajas que tienen ese tipo de estructuras con disipadores de energía ya os las podéis imaginar. Las iré desgranando a continuación, pero a nivel de coste, ya os lo adelanto, el coste de los disipadores se puede compensar con la reducción en las dimensiones de vigas, pilares, etcétera, que se puede conseguir, porque ahora la estructura principal ya no tiene que soportar el sismo. La estructura principal, básicamente hay que proyectarla para que soporte la carga vertical y acompañe en los movimientos horizontales que le impone el terremoto, pero la energía se va a disipar aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, el coste inicial de construcción debido a los disipadores se puede compensar con la reducción de coste en la estructura principal, pero es que además, y esa es la principal ventaja, después de un terremoto severo, reparar esa estructura es tremendamente rápido, con lo cual el coste en términos de interrupción de la actividad del edificio es muy bajo,
consiste simplemente en reemplazar esos disipadores y el coste también es bajo porque solamente hay que reparar estos elementos, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de disipadores de energía. Estos son unos muy populares que se llaman barras con paralelo restringido. Aquí tenéis unas imágenes de edificios reales con esos dispositivos instalados. Aquí hay otros disipadores que son de fricción. Y aquí os voy a enseñar rápidamente unos ensayos que hicimos también hace unos años con la mesa sísmica de Granada, en la cual, ¿recordáis el pórtico que os he enseñado antes, que representaba una estructura convencional? Bueno, pues ese mismo pórtico, esa misma subestructura, la volvimos a construir con el mismo hormigón, se hormigaron simultáneamente, pero ahora con una estructura cuyas vigas y pilares se habían dimensionado únicamente para cargas gravitatorias. Por eso las secciones de los pilares son mucho menores que en el caso anterior. Y a cambio se colocaron disipadores de energía, que son esos elementos que veis aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues bajo el terremoto raro, después la ensayamos también para el terremoto muy raro, para el cual la estructura... esos 60.000 euros o más, construir el espécimen y después todo el tema de los meses de montaje y la instrumentación que llevan. Bueno, aquí no me voy a extender, aquí tenéis un resumen de la comparación de la estructura convencional, que es esta de aquí, y la estructura con disipadores. La estructura convencional, los pilares y las vigas tienen una sección notablemente inferior a la de la estructura con disipadores, tenía unas secciones de vigas y pilares inferiores a las de la estructura convencional. El volumen de hormigón que empleaba la estructura con disipadores era del orden de la mitad y la cantidad de acero también del orden de la mitad. Y, sin embargo, el comportamiento sísmico, que es lo que se resume aquí en estas tablas, aquí tenéis el modelo sin disipadores y aquí el modelo con disipadores. No voy a entrar en el detalle del significado de las diferentes columnas, solamente voy a señalar algunas de ellas. Esto es el desplazamiento máximo entre plantas. Fijaros en la estructura convencional, estos son los diferentes niveles del sismo: terremoto muy frecuente, terremoto de proyecto y terremoto máximo esperable. Bueno, pues estos son los desplazamientos máximos entre plantas. Para el terremoto muy raro se llegó al 4%, como os he dicho antes, la estructura colapsó. Sin embargo, la estructura con disipadores, pues el desplazamiento máximo entre plantas pues se queda con unos valores muchísimo menores. Es decir, desde aquí hasta aquí la estructura es prácticamente elástica y tuvimos que aumentar el nivel de intensidad en la mesa hasta C400, hasta del orden del doble del terremoto máximo que esperable en la zona de Granada. Incluso para el terremoto máximo esperable, el desplazamiento máximo se quedó en el 1,43, es decir, la estructura, por supuesto que se quedó muy lejos de colapsar, se quedó dentro de un nivel de comportamiento de ocupación inmediata. La estructura principal se podía seguir ocupando.
Bueno, hay soluciones muy imaginativas que consisten en combinar el concepto del aislamiento de base con el concepto de los disipadores de energía. Y esto es un ejemplo de un edificio, que hay en el centro de Tokio. Yo lo descubrí hace años, paseando por Tokio, me llamó la atención por el tema arquitectónico, le saqué fotografías y después, al cabo de un par de años o 3, en un congreso mundial de ingeniería sísmica en China, pues aparecieron por allí presentando una ponencia los que habían proyectado este edificio y nos contaron su secreto. Y el secreto es tremendamente interesante. Este edificio consiste en una superestructura, que es todo esto que veis aquí, de acero, rigidizada, ¿veis estas barras que la rigidizan? Con lo cual es una especie de sólido rígido, ¿vale? Que está apoyada en unos pilares de acero así pequeñitos, pero hechos con un acero de altísima resistencia y con unos grosores de chapa del orden de 40 milímetros. Y aquí está el otro secreto, aquí hay disipadores de energía, pero solamente en la planta baja. De manera que lo que en las estructuras con aislamiento de base, el papel que en las estructuras con aislamiento de base tenía la goma, aquí ese papel lo ejercen o lo toman los pilares, ¿vale? Los pilares que se dimensionan con muy poca sección para que sean muy deformables lateralmente, ¿vale? Pero tengan mucha resistencia, ¿de acuerdo? Y después la energía se disipa en estos disipadores de aquí. De manera que llega el terremoto y toda la superestructura se mueve sobre la planta baja sin colapsar y disipando la energía en estos dispositivos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué pasa en España? Todo eso se puede aplicar a España. España es una zona de sismicidad moderada. Ese es el último mapa de peligrosidad sísmica que se ha redactado a nivel europeo dentro de un proyecto europeo, que es el proyecto SERA. Aquí hay valores orientativos, pero lo traigo para que veáis que hay zonas del sur de España que tienen niveles de sismicidad semejantes a los que tiene la mayor parte de Italia o una parte importante de Grecia. Es decir, y aquí hay puntitas, en la zona de Granada sobre todo, con niveles de sismicidad importantes. Con lo cual, aunque aquí no tengamos afortunadamente terremotos que se produzcan con la frecuencia que se da en otras partes como Japón o como Grecia o como Italia, desde luego que históricamente se han dado terremotos muy importantes y el último, el de Lorca, es un buen ejemplo de ello. Además, en el sur de España hay un parque construido muy importante que se hizo, esto es un ejemplo de la zona de Granada, del área metropolitana de Granada, y aquí hay una curva que indica los metros cuadrados construidos en diferentes épocas, y esas rectas verticales indican las diferentes normas sísmicas con las que se proyectaron esas estructuras. Hasta el año 1964 aproximadamente no había norma sísmica, con lo cual esas estructuras se proyectaban solamente para cargas gravitatorias y normas sísmicas. Desde el año 64 aproximadamente hasta el año 1994, que aparece la NCSE 94, durante todo este tiempo, en el cual el incremento de metros cuadrados construidos es muy importante, todas esas estructuras se proyectaron sin ductilidad, se proyectaron siguiendo las primeras normas sísmicas que aparecieron en Japón o en el mundo a principios del siglo XX. Es decir, sin ductilidad. El concepto de ductilidad aparece por primera vez en el año 94. Es decir, llevamos un retraso respecto a lo que es el conocimiento de ingeniería sísmica del resto del mundo, por lo menos en los países desarrollados, de más de 20 años, de más de 20-25 años. Y las que se proyectaron después del año 94, con esta norma y con la siguiente, la NCSE 2002, esas sí que se han proyectado ya con ductilidad. Lo que quiero decir con ello es que hay en España un parque construido muy importante de estructuras que son potencialmente vulnerables. Este es un estudio que hicimos hace ya varios años, un estudio de cómo se comportarían estructuras en el sur de España proyectadas solamente para cargas gravitatorias según normativas antiguas, y al final de ese estudio se llega a esta conclusión. Aquí, en el eje horizontal, se representan diferentes modelos de estructuras que analizamos. Estructuras de 3 plantas, con vigas planas, sin vigas planas, de 6, de 9. Y en el eje vertical se representa la energía
que son capaces de disipar hasta colapsar, expresada en forma de velocidad equivalente, ¿vale? Que es simplemente sacar la raíz cuadrada de 2 veces la energía dividido por la masa. Y esta línea horizontal representa la demanda de disipación de energía que se espera en la zona de Granada. Y esos puntos representan la capacidad de disipación de energía que tienen las estructuras construidas según normativas antiguas. Y como veis, la gran mayoría se quedan muy por debajo de la demanda de disipación de energía. Es decir, son estructuras que son muy vulnerables frente al sismo. ¿Por qué saco esto ahora? Bueno, pues para insistir en que la tecnología que os he comentado antes de las estructuras, de los disipadores de energía, se puede aplicar tanto a estructuras nuevas como a estructuras existentes. De hecho, en Europa, el principal mercado, por llamarlo así, que van a tener esos elementos va a ser la rehabilitación sísmica, el recondicionamiento sísmico de estructuras existentes. Y el país donde esto se ha implementado ya y con más intensidad es Italia, sobre todo, repito, en estructuras existentes. ¿Qué ha pasado aquí? En España, hasta donde yo sé, el único edificio que hay con disipadores de energía es la ampliación que se hizo del Colegio de Arquitectos de Granada hace ya, pues esto creo que fue del año 2002, 2003, es esta zona de aquí, que tiene disipadores de energía de tipo histerético instalados en la dirección del eje X, aquí, aquí y aquí, en el ascensor, y en la dirección del eje Y, aquí y aquí. Son una solución muy económica, que consiste en lo que se llaman en inglés las slit plates, que son chapas de acero con unas perforaciones, que conectan la viga superior y la viga inferior de cada planta a través de unos muros de hormigón auxiliares, entre los cuales se disponen esas chapas de acero, y en caso de sismo, esas chapas deforman plásticamente y disipan la energía, en vez de tener que disiparla los pilares o las vigas del edificio. Esta es una fotografía, esta es de la planta baja, que no se ve prácticamente, y esta es de una planta superior. Estos son los disipadores. Bueno, pues ese tipo de estructuras, ¿por qué no se emplean más? Bueno, pues habrían diferentes razones, pero voy a señalar solamente 2. En primer lugar, el desconocimiento que existe sobre ellas, es decir, no hay información, cada vez hay más, pero son estructuras que a nivel, sobre todo europeo, ya no digo en España, pues son bastante desconocidas. Y por otra parte, a nivel europeo, falta una normativa específica que indique cómo proyectar o cómo verificar estructuras con disipadores de energía. Bueno, pues este segundo inconveniente se va a resolver con la segunda generación de los eurocódigos. Sabéis que ahora se están renovando todos los eurocódigos. La Unión Europea obliga a que cada 15 años aproximadamente se produzca una modificación completa de todos los eurocódigos. En esta renovación llevamos trabajando más de 5 años, ahora están ya a punto, están ya en fase de consulta a los países, y en 2, 3, 4 años como máximo los eurocódigos actuales serán sustituidos por los nuevos eurocódigos, que en el caso del Eurocódigo 8 pues cambian bastante, cambian, yo diría que mucho. Y una de las cosas que van a incorporar es un capítulo específico, el capítulo 9, que está dedicado a cómo proyectar, cómo verificar estructuras con disipadores de energía. Y esto va a ser un impulso importante en el empleo de esas tecnologías a nivel europeo. ¿Y qué va a pasar con España? Pues no lo sé, porque España es el único país, junto con Italia, de toda Europa, que todavía no ha adoptado los eurocódigos. En España seguimos con la tradición de hacer normativas made in Spain, que consisten en ir copiando normativas de diferentes países y haciendo mix normativos. El último ejemplo es el esperpento del Código Estructural, que es un mix normativo del cual solamente se han librado, y después de pelear mucho, las obras públicas de puentes. La Dirección General de Carreteras ya sacó en 2019 una circular que obliga a que todos los puentes en España desde 2019 se proyecten según los eurocódigos, no normas nacionales. Y el Código Estructural, si miráis el BOE, veréis que aparece una disposición adicional segunda en el BOE que dice que en el caso de obra pública, y eso es algo que se ha puesto
por la presión de la Dirección General de Carreteras, en el caso de obra pública se aplicarán los eurocódigos y no las normativas nacionales. Bueno, pues digo que no sé lo que va a pasar en España, porque en España todavía no se han adoptado los eurocódigos. Lo que hay ahora son normativas españolas que son copia, cortapegas de los eurocódigos. El copiar normativas distintas conduce a auténticas temeridades. Os voy a poner solamente un ejemplo. La normativa sísmica de puentes del año 2002, del año 2007, se hizo ya cuando ya se conocía el Eurocódigo 8 en la parte de puentes. Pero en vez de hacer lo que han hecho el 99% de los países europeos, que es aplicar la técnica de la remisión, de la remisión normativa, que es decir, sacar como nueva norma sísmica pues una hoja que dice se aplicará el Eurocódigo 8 y ya está. En vez de hacer eso, hicieron un mix normativo y copiaron del Eurocódigo 8 cosas y lo mezclaron con la normativa española, que hasta hace poco era la EH. ¿Qué ocurre? Pues ocurre, por ejemplo, que las pilas de los puentes, si proyectas un puente con ductilidad, esas pilas, pues la ductilidad reside en que las rótulas plásticas exhiban un comportamiento dúctil y no fallen a cortante. Para que eso ocurra, el dimensionado a cortante, es decir, los estribos, los cercos en las pilas tienen que ser adecuados. Pues cuando uno va a dimensionar los cercos, la armadura transversal de las pilas, resulta que como no la remite al Eurocódigo 2, sino que le remite a la antigua AH, resulta que la AH pues tenía unas fórmulas para calcular, para dimensionar los estribos que eran distintas de las del Eurocódigo. Concretamente, consideraban la contribución del hormigón, cosa que los Eurocódigos no la consideran. En caso de un sismo, imaginaros lo que podéis confiar en la contribución del hormigón frente a la resistencia cortante, cuando un sismo no son cargas monótonas, son cargas cíclicas. El hormigón es el primero que se degrada. Con lo cual, en Andalucía hay un montón de puentes proyectados con la norma sísmica actual, cuyas pilas, realmente su comportamiento frente a cortante es más que dudoso. Bueno, pues eso que ya ha pasado puede seguir pasando e ir a soluciones temerarias si se sigue haciendo la chapuza de mezclar normativas. En el año 2015, la Comisión Permanente de Normas Sísmicas de España, que es la que tiene la autoridad, entre comillas, para promulgar las nuevas normas sísmicas, nos encargó una nueva norma sísmica en ese contrato que específicamente decía la nueva norma sísmica va a ser la adopción de los eurocódigos. Básicamente lo que teníamos que hacer era hacer los anejos nacionales. Y eso se entregó y de hecho la futura norma sísmica era una hoja. Lo que había que publicar en el BOE era una hoja que decía se aplicará el Eurocódigo 8 y el resto de eurocódigos. Porque claro, los eurocódigos son un conjunto compacto con referencias mutuas. Por ejemplo, el Eurocódigo 8 tiene 450 referencias a otros eurocódigos que no se pueden reemplazar por referencias a normativas españolas, simplemente porque no existen esas, no son iguales, las normativas son distintas. Bueno, pues esta norma, que la aprobó por unanimidad la Comisión Permanente de las Normas Sísmicas, ha estado durmiendo el sueño de los justos sigue durmiendo, durante más de 5 años, ¿de acuerdo?, en algún cajón del Ministerio de Fomento. Porque hay dentro del Ministerio de Fomento una parte, que no todo el Ministerio, la Dirección General de Carreteras desde luego que no, pero una parte, que es la Secretaría General Técnica, que está absolutamente en contra de los eurocódigos, con lo cual están empeñados en seguir haciendo otra chapuza como el Código Estructural, un mix normativo, que sería coger el Eurocódigo 8, mezclarlo con normativa española y sacar una norma made in Spain. Bueno, no sé lo que va a pasar ahora con eso, porque el tema está ahora muy caliente, pero desde luego que si eso se hace así, no solamente se va a entrar en temeridades, sino que es que además se va a aplicar un Eurocódigo 8 modificado que tiene ya 25 años y que va a cambiar dentro de 3 o 4 años. Es decir, estará ya absolutamente obsoleto. En el caso de puentes, al que me he referido antes, en esa disposición adicional segunda que han puesto en el Código Estructural por presión de la Dirección General de Carreteras, lo han hecho bien. Les han obligado, la Dirección General de Carreteras les ha obligado a poner, cuando aparezca la segunda generación de eurocódigos, automáticamente se sustituirán los anteriores por los nuevos.
Con lo cual, los puentes se van, los puentes y los edificios también que sean de iniciativa pública, se van a proyectar en cuanto se implemente la segunda generación de eurocódigos con los nuevos eurocódigos. Pero no va a ocurrir eso con los edificios de promoción privada, ¿vale? Lo cual es un problema. Un problema, entre otras cosas, porque en los eurocódigos actuales no hay regulación de cómo proyectar estructuras con disipadores de energía, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Con lo cual, esas tecnologías novedosas que os he explicado, pues en España, como se haga eso, no se van a poder aplicar. Se van a aplicar en el resto de Europa y en España no. En fin, no me voy a extender más en eso. Yo os aconsejo, sois jóvenes, muy probablemente vais a tener que salir, muchos de vosotros, a trabajar en el extranjero. El que España siga produciendo normativa Made in Spain en vez de adoptar, como han hecho todos los países de Europa, los eurocódigos, es un problema para vosotros, porque si vais a trabajar fuera tenéis que aprenderos los eurocódigos y, si trabajáis en España, el código estructural, que no son coincidentes, ¿de acuerdo? Eso reduce la competitividad de los proyectistas, la competitividad de las empresas, e incluso afecta también a la docencia en las universidades. En la UPM ya hace años que no se explica ni en la Escuela de Caminos, ni en la Escuela de Arquitectura, no lo sé, pero en la Escuela de Caminos desde luego que no se explican las normas de la IHE ni las normas nacionales, se explican los eurocódigos, ¿vale? E industriales también explicamos únicamente los eurocódigos. Y nada, para terminar, si tenéis interés en profundizar en esos temas, sobre todo en las estructuras con disipadores de energía, tenemos un máster que está en marcha desde hace ya más de 20 años, pero que en las últimas ediciones pues ha incorporado lo que va a ser el proyecto de ese tipo de estructuras según el futuro Eurocódigo 8 y bueno, si os interesa, pues ahí tenéis la información. Y nada más, no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero muchas gracias por vuestra atención y con esto termino. Dejamos un poco de tiempo para alguna pregunta. Me dio la posibilidad de que, como él ahora tiene que salir de esta vez, pero si tenía alguna pregunta, por si queríais preguntar algo, o como queráis. Yo la verdad que he disfrutado mucho y sobre todo yo lo que agradezco de profesores como tú es que el gran conocimiento que tienes parece fácil explicar lo que hay detrás de todos esos conceptos tan a veces complejos que nos lo hacen para el resto de mortales un poquito más fáciles. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Desde luego tenemos que estudiar disipadores de energía y... A mí no me cabe ninguna duda que en el futuro cualquier estructura, incluso en zonas de sismicidad moderada, va a tener disipadores, porque las ventajas que tienen son tan elevadas en los vehículos. Cuando se empezaron a poner los airbags, bueno, pues a lo mejor parecería algo novedoso. Hoy en día ya ningún coche puede ir sin airbag. Bueno, pues es algo similar. Es decir, las ventajas que tiene ese tipo de dispositivo son tan elevadas, incluso desde el punto de vista económico, que yo creo que tienen un futuro muy importante. Sí, yo lo que creo hoy en nuestro sector de la construcción es que efectivamente el motor que hace cambiar una tecnología es el demostrar que además es económicamente ventajoso. Porque cuando a un promotor o a un constructor se diga, oye, que si hacemos un recálculo de esta estructura metiendo disipadores, esto se convierte en X más barato de lo que cuesta actualmente proyectar, pues es que es el mayor dato objetivo y por ahí, aparte de todo lo que implica seguridad y demás, ¿no? Pero... Lo que pasa es que la industria de la construcción es muy tradicional, las inercias son muy fuertes. Sobre todo en la pereza a veces de los técnicos de verdad actualizarse, porque es verdad que pues, yo pensaba, ¿no? Digo, esto hasta que el dichoso CIPE, ¿no? Que yo le tengo cariño en el sentido de que creo que es una herramienta muy buena, pero es como la herramienta estándar, ¿no? Como que se maneja mucho. Hasta que no aparezca el módulo de CIPE de disipadores sísmicos, como que la gente no se va a sentir cómodo de poder meterse en estudiar otras bibliografías, otros software y demás, ¿no? O sea que tristemente esa es una realidad. También es cierto, y bueno, y creo que también todos lo conocemos, es verdad que a veces el sector realmente del proyecto
que los honorarios, la dedicación a veces hoy día no permite abordar esas horas de dedicación a los técnicos para de verdad reciclarse, poder tener tiempo de que cuando haces un proyecto puedas meter también unas horas de formación a ese proyecto y que se puedan pagar y que se valoren, sino que es todo en el mismo saco, ¿no? Sale algo nuevo, pues todo en el mismo saco, por el mismo precio, todo. Entonces es verdad que, bueno, pues ahí entiendo que nuestro sector es el que tendrá que decir, oye, esto hay que hacerlo y tendremos que defender también nuestra actividad, ¿no? O sea que, así que bueno, pues nada, oye, si no tenéis ninguna pregunta, pues lo dejamos. Bueno, los valores que mostrabas ahí eran como visualmente muy pesados, salvo el último que me a nivel visual, ¿qué tal la fecha que tiene a nivel arquitectónico ahora de implementarlo en un edificio? ¿Son muy pesados o hay estrategias para que ese pescado se convierta en un elemento blando? ¿Blando te refieres de poco peso? A nivel visual, que no sea visual. un mecanismo. Bueno, el ejemplo que os he puesto ahí es un disipador muy barato y una versión que digamos que no sería la versión que se podía meter en la industria, ¿no? Es decir, hay elementos que se pueden optimizar, hay elementos auxiliares, en ese caso utilizaron perfiles UPE, que eso se podría modificar, hacerlo más ligero. El corazón o la parte importante está en la parte que plastifica. Ahí es donde hay que prestarle toda la atención, ¿no? Entonces, esa versión que has visto ahí en esa diapositiva es una posibilidad, no está optimizada en ese sentido, y por supuesto que se pueden hacer disipadores mucho más ligeros. De hecho, ahora estamos en un proyecto de investigación del Ministerio trabajando con esos dispositivos, y uno de los objetivos es hacerlos con una sección transversal muy pequeña para que se puedan meter dentro de los propios muros de cerramiento exterior y aprovechar lo que es el reacondicionamiento térmico del edificio con el reacondicionamiento sísmico y dejarlos embebidos dentro del propio cerramiento exterior. Y eso se puede hacer. Los que os he enseñado aquí, los que hemos ensayado sobre todo, son los más baratos, porque pensamos en zonas de sismicidad moderada como España, pues con una solución económica, pues esos dispositivos funcionan perfectamente, que son los que se llaman disipadores dependientes de desplazamiento, disipadores sistémicos, que básicamente el funcionamiento es, o la fuente de disipación de energía es la pacificación de un metal, tan sencillo como eso. Ahora bien, un metal que tenga capacidad de formación plástica elevada y con un diseño que evite concentraciones de tensiones para que se pueda explotar toda esa capacidad, ¿no? Pero que hay muchísimas variantes y muchas de ellas ligeras y que consumen poco espacio. Además, en un edificio no tenéis que colocar esos disipadores en todos los vanos. Con colocar 2 en cada dirección puede ser suficiente, con 4 por planta en la fachada, en las fachadas, por ejemplo. Luego lo que yo creo que al final nos obliga es a que yo, como a veces también pues eso, colaborador en el cálculo de estructuras, que ya no va, quiero pensar que no va a valer la fórmula esa que siempre venimos un poco criticando, por lo menos desde el punto de vista de un arquitecto concibe un edificio y luego calcula, sino que de verdad en zonas sísmicas hay que calcular sabiendo cómo acometes esta primera actuación. O sea, que no vale luego meter con calzador el disipador que se nos había olvidado, sino que es que yo creo que hoy día todo parte, un buen proyecto parte de juntarse en una mesa la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, todos los técnicos que dominan cada una de esas partes para desde el principio integrar bien todo esto en el edificio. Lo que tú dices de habrá veces que se puede integrar a lo mejor en ese cerramiento, pero si no se puede integrar en ese cerramiento, el problema es que va a aparecer en un sótano, en un no sé qué, de repente unas cruces, y dices, no tiene sentido. O sea, veías ese edificio que tú ponías allí en Japón y dices, pues porque te lo han dicho, pero dices... Hay en la zona, si algún día vais por Tokio, hay una zona que se llama Ginza, que hace unos años, hace unos 15 años, bueno, pues desmantelaron allí unas vías de tren que habían y construyeron varios rascacielos. Pues hay uno que los disipadores los han dejado vistos fuera, es decir, tú vas por allí, claro, si no te lo cuentan no lo sabes, pero no lo puedes ver porque están muy bien incorporados desde el punto de vista compositivo y estético, ¿no? Pero están los disipadores allí a la vista. Están con unas estructuras trianguladas exteriores, ¿vale? Porque no hay por qué meterlas dentro del propio edificio, se pueden meter fuera, y en ese caso están fuera. Y es decir, que el problema de uso no es un problema
proyectual, ¿vale? Como ha dicho muy bien Jorge, se trata de plantearse el uso de esos dispositivos desde los primeros borradores del proyecto y concebirlos y al mismo tiempo que se desarrollan otras cosas, ¿no? Sí, porque es verdad que hay estrategias como básicas de reglas de diseño que vienen de la propia normativa, de decir, oiga, usted tenga cuidado y no ponga muchos pilares apeados, si los tiene que poner, y aquí es como, bueno, pues ya alguien lo calculará, pero que hay cosas o los pilares cortos, o sea, que son conocimientos que nos exige tanto a los que estamos un poco más en el día a día del cálculo de estructuras como al arquitecto que está proyectando, a que debería ser conocedor de estos hechos para evitarlos en su diseño, ¿no? Que no tenga que venir algo que luego hay que darle una solución retorcida y enrevesada, ¿no? Al final, eso hay que evitarlo. Y todo pasa por estudiar. Yo siempre lo digo. Claro. Yo, en la época mía de Intermac, que con Pepe Calavera siempre nos decía, cuando entrabas en el PET, decía, aquí habéis venido y tenéis que estudiar. Y siempre nos lo decía, nos daba, yo creo que os lo comenté en clase, nos obligaban a estudiar 1 hora al día. Bueno, pues eso es lo que os va a hacer listos para hacer buenos proyectos. Con que estudiéis 1 hora al día, os aseguro que vais a hacer muy buenos proyectistas, segurísimo. Porque notaréis que estudiar 1 hora al día en vuestra disciplina os hace mejores que a los que probablemente tengáis al lado, que normalmente no lo hacen. Entonces os va a obligar a eso, a estudiar, a ir a congresos, a esforzaros en publicar vuestro conocimiento, y eso yo creo que también es una recompensa muy importante para los que estamos hoy día en esta labor, ¿no? Que no solamente es la satisfacción de conocer, sino que de verdad os animo a que si algún día la satisfacción de divulgar lo que conocéis. Esto creo que también es una satisfacción muy grande, de que cuando tienes a alguien al lado que tú percibes, que te agradece, que cuando empezó a estar a tu lado ha aprendido algo, también es pues va a dar mucha alegría en vuestra vida. Y sobre todo viajar, salir de aquí, es decir, en esos temas tenéis que salir de aquí, tenéis que beber de fuera también, es decir, aquí en el tema sísmico se está en un retraso y en una, en fin, el terremoto de Lorca ocurrió hace 11 años aproximadamente, es que no se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada. El nuevo mapa de peligrosidad sísmica de la futura norma que preparamos, en el caso de Málaga, lo he traído por si alguien lo preguntaba, pero los niveles de acción sísmica aumentan bastante. Por ejemplo, en edificios de una planta aproximadamente, para periodos de 0,1 segundo, pues llega hasta 3 veces. Málaga se queda en 1,75, entre 1,2, 1,3. Si vais a edificios de más o menos 6 plantas, que serían periodos fundamentales de 0,5 segundos, pues hay zonas donde baja un poquito, pero Málaga sube, y la mayor parte de los países del territorio cercano a Málaga, de la provincia, también sube bastante. Si vais a los 2 segundos, que serían edificios de unas 22 plantas, pues lo mismo, sube, en la gran mayoría de sitios sube. Entonces, ¿cómo encajar esas subidas de la acción sísmica? Pues utilizando primero métodos de cálculo más actualizados. Los métodos de cálculo antiguos pues son más conservadores porque no se tenía el nivel de conocimientos que se tiene ahora, y sobre todo pues haciendo uso de tecnologías más modernas, por ejemplo las tecnologías de la disipación de energía, ¿no? De los disipadores de energía. Sí. A nivel urbano, ¿hay alguna estrategia? Porque estábamos viendo como edificios habitables, pero ¿cómo se colocan en urbanización como urbanismo? ¿Hay alguna estrategia para colocar edificios de altura, pacientes, frecuencia? Eso, independientemente de los disipadores, te refieres, ¿no? Sí. A nivel urbano, lo que debe de haber son distancias entre edificios suficientes para que, cuando son edificios, sobre todo de diferente número de plantas y que tienen periodos de duración distintos, pues que no lleguen a golpearse. Eso es una cuestión básica, y en el caso de Lorca, por ejemplo, pues hay casos de daños muy importantes por el golpeteo de forjados de unos edificios a pilares del colindante, ¿no? Con lo cual la separación máxima la separación mínima entre edificios es una condición importante que hay que respetar.
También hay soluciones de conectar edificios de diferentes alturas con disipadores, pero para eso tendrás que poner de acuerdo a los dos propietarios para que compartan el sismo cuando llegue, ¿no? Bueno, Entonces, ha comentado que con la normativa que tenemos no se podrían usar los disipadores. No se pueden usar, no lo diría así, porque de hecho el Colegio de Arquitectos de Granada, la ampliación tiene disipadores de energía, pero cuando tuvimos que poner allí los disipadores, hubo que hacer un montón de cálculos y de justificaciones a las empresas de control y tal, para demostrarles que eso funcionaba, ¿de acuerdo? Y que la estructura era segura. Pero claro, eso fue un esfuerzo importante porque no había una normativa detrás que te dijese, si haces esta verificación, esta y esta, cumples la norma, ¿vale? Entonces, el futuro Eurocódigo 8, como he dicho antes, va a tener un capítulo donde va a establecer, además establece 2 métodos de cálculo nuevos para verificar esas estructuras e introduce unos métodos de cálculo que de momento solamente están implementados en Japón desde el año 2005, que son los métodos basados en el balance energético, que no tienen nada que ver con los métodos basados en fuerzas que se utilizan actualmente y que os he explicado. Estos métodos no caracterizan el efecto de carga del terremoto en términos de fuerzas, como se hace tradicionalmente, sino directamente en términos de energía. Y tú te tienes que coger cada planta, evaluar cuál es la cantidad de energía que varía esa planta y ver que es inferior a la capacidad de disipación de energía que tienes eso. En fin, yendo a tu pregunta, en España, si quisieses ahora proyectar un edificio con disipadores, lo podrías hacer, pero tendrías que salir las normas siempre. En alguna parte de la norma se suele decir el proyectista por su cuenta y riesgo podrá adoptar soluciones que se separen de lo que dice, que se salgan de lo que establece o de lo que regula la norma bajo su responsabilidad y justificándolo, ¿no? Entonces, por esa vía lo puedes hacer. el problema es lo que comenta Madero, que como el que te revisa no lo conoce, Claro. al final el problema es porque las empresas de control muchas veces, claro, te auditan un proyecto que si no tienen el conocimiento de esa tecnología, pues el miedo a lo desconocido, te lo ponen todo en cuarentena, te dice que son sistemas de construcción no tradicionales y bueno, pues Sí, la falta de una normativa es un hándicap importante, y ese es el motivo por el cual en la segunda generación del Eurocódigo 8 pues se va a introducir. Incluso, por ejemplo, recuerdo, no sé ahora cómo es, pero incluso hubo un momento que con el tema de las OCT, la madera era un material no tradicional. O sea, que dices, hombre, que la madera no sea tradicional, pero claro, es verdad que a lo mejor porcentualmente en el empleo del día a día de la construcción, pues porcentualmente es pequeña utilización, pero que lo catalogues como no tradicional. Y eso implicaba muchas cosas, incluso de costes económicos, porque los seguros de una obra con un material que se considera no tradicional, pues las aseguradoras se suben el precio de las pólizas, implica muchas cosas, claro. O sea, que imagínate, por ejemplo, en los tweets estaba yo pensando, el hecho de que sea una tecnología que a lo mejor puedan llamar no tradicional, a día de hoy el problema es que lo que ocurre es que de repente las aseguradoras dicen, mira, que estará perfectamente diseñado, pero yo, por si acaso, te cobro más. ¿Sabes? O sea, que eso seguro que puede pasar, Amadeo, porque al final, detrás de todo esto, pues hay unos procesos ahí hoy día también de este tipo de seguros, pólizas y demás que condicionan mucho. Así es. Bueno, oye, ahora yo creo Pues nada, muchísimas gracias.